Muy buenos días mis queridos chicos de cuarto de secundaria y bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la descolonización y para ello vamos a refrescar un poquito la memoria. Recordemos el tema de imperialismo que vimos en la primera semana de clases, en el cual justamente potencias europeas como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, entre otras, comenzaron a extender sus dominios a otras partes del mundo, especialmente en África y en Asia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, estos territorios que antes habían sido colonias van a anhelar ser países independientes. Algunos lo van a lograr de manera pacífica, pero en la mayoría de los casos van a existir guerras de independencia. Si quieres conocer más sobre este tema, quédate hasta el final del video. Una de las consecuencias más importantes del final de la Segunda Guerra Mundial es el agotamiento y disolución de los poderosos imperios coloniales. Las potencias europeas van a ir perdiendo sus posesiones, sobre todo Inglaterra y Francia, que tenían colonias por África y Asia especialmente. El desgaste que sufrieron a partir de la Segunda Guerra Mundial las hará incapaces de defender sus imperios, que ya no tienen lugar en la historia por las razones que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles fueron las causas del final de estos imperios coloniales y del proceso de descolonización? La primera causa es inminente y es la debilidad tanto militar como económica de las potencias coloniales europeas, como Inglaterra, Francia y también Holanda, que no van a tener ya las fuerzas necesarias para mantener estos imperios ultramarinos. Estos imperios tan lejanos, los cuales ahora tienen que enfrentarse a la oposición de cientos de millones de personas con una muy escasa fuerza, no solo social y económica, sino también política. ¿Por qué? Porque ahora en estas colonias ya hay nacionalismos y esa es una segunda causa. La ideología nacionalista se ha extendido a lo largo del periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, tanto a África como en el continente asiático. Ahora, las élites locales de estas colonias aspiran a tener estados-nación como el caso de los estados europeos. En un principio les costará conseguir ese apoyo popular, pero a partir de la guerra han cambiado varias cosas. En primer lugar, que la imagen de fuerza, de elemento modernizador, civilizador de las potencias coloniales, se había degradado muchísimo desde el periodo entre guerras, y más a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, tenemos el cambio político que en el mundo supone el fin de la hegemonía europea y la configuración de este nuevo mundo bipolar, como lo hemos visto en la Guerra Fría, en el cual el mundo se divide entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética les interesa que se deshagan estos imperios coloniales, para así extender su influencia por todo el planeta. Una última razón es el apoyo de la propia Organización de las Naciones Unidas, o como tú lo conoces, la ONU, todavía con su prestigio intacto ya que estaba recién nacidita, a finales de la Segunda Guerra Mundial. La gente creía en la ONU y pensaba que ésta podía configurar el mundo de la posguerra. En la ONU se apostaba claramente por la descolonización. Con todos estos factores, Inglaterra, Francia, Holanda y otros menores como Portugal no podrán soportar durante mucho tiempo la presión de las fuerzas emancipadoras, de las fuerzas independentistas en las diferentes colonias. La descolonización fue un proceso relativamente breve, que se extendió por casi 30 años. Estos 30 años pueden dividirse en tres etapas. La primera, casi de inmediato al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en donde el territorio asiático va a buscar su independencia, como también los países del Oriente Medio. En la segunda etapa, en la década de los 50 hacia los 70,
especialmente el norte de África va a buscar dicha independencia, como también algunos territorios restantes de Asia. Y en la tercera etapa, de la década de los 70 hasta prácticamente la actualidad, van a ser los países del África subsahariana los que van a buscar básicamente la independencia anhelada. Recordemos que cuando hablamos de la África subsahariana nos estamos refiriendo a el territorio africano que se encuentra al sur de este continente. Los procesos independentistas comenzaron en Asia. De hecho, quien va a marcar el inicio y la tónica de estas descolonizaciones será la gran colonia inglesa de la India, que logrará su independencia en 1957. La independencia de la India será medio complicada, ya que se enfrentan dos concepciones distintas del Estado. Por un lado, estarían los políticos hindúes, con Nehru y Mahatma Gandhi, que son los partidarios de crear un Estado federal, multiétnico y multirreligioso. Y por otro lado están los musulmanes, encabezados por Ali Jinnah, que quieren un Estado musulmán. La solución será al final dividir la gran colonia de la India en fundamentalmente dos estados. Un estado de mayoría hindú, que será la Unión India, con capital en Nueva Delhi, y el otro estado musulmán, que se llamará Pakistán. Teniendo en cuenta que, precisamente por esta cuestión de mayorías étnicas y religiosas, esto va a configurar a que, por ejemplo, Pakistán se divida a su vez en dos partes, una que corresponde al Pakistán actual y otra que sería el llamado Pakistán Oriental, hoy llamado Bangladesh, independizándose del territorio pakistaní en 1973. Esta división, al meter el elemento étnico y religioso, fue muy dura. Hubo un masivo desplazamiento de la población y una gran cantidad de muertos por violencia política y económica. La siguiente gran independencia en Asia será la gran colonia francesa de Indochina. Allí los franceses, obsesionados con mantener su imperio colonial, enviaron tropas para reforzar su presencia. Estas lucharon contra las guerrillas independentistas que tenían una orientación comunista. Estas estaban lideradas por Ho Chi Minh, que desde antes de 1945 primero se había opuesto a los japoneses y después de este año a los franceses. Los franceses verdaderamente pensaron que le podían hacer frente a esta guerrilla, pero al final una gran derrota en Bien Den Phu en 1953 obligó a Francia a pactar una negociación que culminará en Ginebra, con el reconocimiento de tres estados a partir de Indochina: Laos, Camboya y Vietnam. Todo bien con Laos y Camboya, pero en Vietnam el territorio quedó dividido en dos sectores, Vietnam del Norte y del Sur. El norte, comunista, contaba con el apoyo de la Unión Soviética y el sur capitalista con apoyo de los Estados Unidos. Esto generó definitivamente la famosa Guerra de Vietnam. Analizaremos ahora una segunda oleada que afecta a las potencias coloniales en el territorio del norte de África. Por un lado teníamos a la estratégica y poderosa Egipto, que ya era independiente antes de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1922, pero la independencia efectiva se retrasó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. También después de esta guerra alcanzará su independencia Libia, ya que al ser Italia una potencia derrotada, no pudo seguir controlando estos territorios, y la ONU se tuvo que encargar de ella. Finalmente, esta organización le concedió su independencia en 1952. Los siguientes en conseguir su independencia serán Túnez y Marruecos en 1956, separándose de Francia y España respectivamente, y solo quedaría Argelia en el norte de África por independizar. El problema es que Argelia
no es una colonia que venga de la época del imperialismo, sino que viene de antes. Recordemos que Argelia había sido conquistada entre 1820 y 1830 por Francia, y por tanto llevaba más de un siglo formando parte del Estado francés, y eso hacía que la población blanca fuese numerosa, y por ende Francia no considerase a Argelia como una colonia, sino como una provincia de ultramar, como una especie de territorio francés separado por el mar Mediterráneo. Por estos motivos, Francia se opuso rotundamente a los intentos separatistas que se gestaban en Argelia. Se genera así una guerra por la independencia de Argelia, que tendrá un fuerte componente guerrillero y terrorista, que va a ocasionar una grave crisis política que se trae abajo incluso a la Cuarta República Francesa, y que acabará llevando a De Gaulle, que por cierto es el héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, a tomar el poder en 1962 y concederle la independencia a Argelia. La evolución política de estos territorios está liderada por Egipto, estando en la cabeza el panavarista Abel Nasser, quien lidera un concepto de nacionalismo árabe que tendrá su influencia en Libia o Argelia. Túnez también estará dentro de estas políticas. Caso contrario será el de Marruecos, que se convirtió en una monarquía muy cercana a Estados Unidos. Cuando ya se habían consolidado la mayor parte de las independencias, llega el turno de la tercera oleada, el África subsahariana. En este caso no existían movimientos nacionalistas previos ni conceptos de nación propiamente dicho. Simplemente se sustituye el poder colonial por el de las etnias locales, manteniendo las mismas fronteras, en muchos casos con grandes diversidades étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas, que estarán en la raíz de los conflictos crónicos que comenzaron a continuación. Ghana, en 1957, será el primer estado independiente de esta zona. En los años 60 se independizarán casi todos los demás territorios. Quedarán como tardías las antiguas colonias portuguesas de Angola y Mozambique, quienes lograrían su independencia en 1975. Casi todos los nuevos estados carecían de la estructura social para formar estados de derecho. La democracia nunca cuajó en prácticamente ninguno de estos países, y se sucedieron golpes de Estado, guerras civiles y guerras por el control de territorios, especialmente de aquellos ricos en materias primas. ¿Cuáles son las consecuencias del proceso de descolonización? Número uno es que se van a formar estados frágiles. Los nuevos países independientes tienen unas fronteras medio artificiales, fruto de los repartos coloniales. Además, faltaban cuadros dirigentes y empresariales, al carecer de suficiente clase media. Y también habrá una escasa tradición democrática. Esta tendencia llevará a la formación de dictaduras y la intervención constante de los ejércitos, sobre todo en el África subsahariana. También por el lado económico tenemos que mencionar que estos recientes países independientes van a tener una dependencia económica, ya que desde siempre estos países se habían dedicado únicamente a la exportación de materias primas, y eso va a generar una fuerte dependencia de los mercados y sobre todo de las inversiones externas. A esto le podemos llamar neocolonialismo económico. Además, estos estados van a ser países con muy pocos ingresos económicos, sin infraestructura. Por ello, a estos países se les llama subdesarrollados. En cuanto a la tónica política, tenemos que decir que el intento de crear un tercer polo político alternativo en plena Guerra Fría, ya que recordemos un poquito, Estados Unidos componía el Estado capitalista o el bloque capitalista.
la Unión Soviética, el bloque socialista. Estos países que recién se estaban independizando querían formar un tercer bloque, con el movimiento de los no alineados, que se estableció en la conferencia de Bandung en 1955. Lamentablemente, este tercer bloque, ajeno a Estados Unidos y la Unión Soviética, fracasó, especialmente por la incapacidad de sus inspiradores de hacer prosperar sus países o ser verdaderamente neutrales, ya que por más que de la boca para afuera decían ser del tercer bloque, muchos estaban aliados con la Unión Soviética o con Estados Unidos. Esto trajo el concepto de países de tercer mundo, que por cierto se les relaciona mucho con los países subdesarrollados. Además que esta situación de descolonización va a traer una abundancia de guerras, sobre todo por el control de regiones fronterizas y de recursos naturales. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido muchísimo y que hayan aprendido más sobre la historia. Conmigo ha sido todo y espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.